Vamos a dar comienzo a una mesa redonda que yo creo que puede dar mucho de sí, porque de punto de partida ya tiene bastante jugo. Tenemos representantes de 3 de las fundaciones literarias que operan en la provincia de Cádiz y que están consagradas a los titulares de los que hemos hablado a lo largo de estos 3 días. Por un lado me acompaña Javier Vela, que está a mi izquierda. Es el gestor de proyectos culturales de la Fundación Carlos Edmundo de Ory, al margen de su labor como creador, novelista y poeta. Más cerca de mí está Fernando Domínguez, que es el gerente desde hace ya muchísimo tiempo de la Fundación Caballero Bonal, ubicada en Jerez, y a mi derecha está Mauro Quiñones, hijo de Fernando Quiñones y director responsable de la Fundación Fernando Quiñones. Por tanto, tenemos a 3 personas que conocen muy bien la obra de su familiar, de sus amigos, de estos titulares, y conocen muy bien lo que se cuece en las fundaciones literarias. El objetivo de este seminario es un objetivo que tiene que ver con la especialización. No se tratan de clases de grado o de licenciatura, sino que es algo ya más específico, porque al margen de dar información sobre algo concreto, mi propósito es también motivaros a los alumnos que os sirva este seminario de especialización y motivación para la investigación. Así que hemos tratado algunos asuntos periféricos o que habitualmente no se suelen tratar cuando se habla del 50, los grupos y las revistas, las autoras, y también como motivación geográfica el hecho de que hemos hablado de nuestros escritores, es decir, los escritores de nuestro entorno. Esta mesa redonda debe servir, y así la he planteado yo, para que vosotros conozcáis el legado de estos escritores que están muy cerca de nuestras casas y por tanto que sirvan ese conocimiento de estas fundaciones para motivaros, para visitarlas, para investigar en estos escritores y en sus coetáneos. Yo voy a realizar 2 o 3 preguntas genéricas al principio, ellos van a responder y luego voy a dar la palabra a los asistentes para que podáis preguntar libremente acerca de un escritor concreto, de una fundación, de lo que queráis. Así que vamos a comenzar. Empezamos de izquierda aquí, Javier, Fernando y Mauro, por seguir un orden en nuestra posición. Javier, como dato fundamental para que todos lo sepan, ¿desde cuándo funciona la fundación y dónde estáis vosotros ubicados por si queremos hacer una visita? Bueno, no sé si se me oye, si no, quizá no hace falta el... Se dirige así y ya llega. Acércate un poquito más para acá. Bueno, buenos días y gracias Fede por invitarnos a debatir sobre un asunto que trasciende, creo yo, el propio hecho institucional que tienen las fundaciones y que por supuesto tiene como base los titulares de estas instituciones culturales que tienen, creo yo, un momento complicado ciertamente por el estado de las cosas, pero que como hemos visto, creo yo, muy bien en la intervención de Jesús Fernández Palacio y vamos a ver ahora también en la de Mauro y Fernando, cuentan generalmente con un apoyo incondicional, tanto de familiares como de amigos y de técnicos de gestión, de agentes culturales en definitiva, de escritores que están dispuestos a, creo yo, a poner en valor la obra de estos autores y a apoyar, a veces incluso con el propio trabajo la creación de estas instituciones pues, destinadas a poner, a poner el enfoque sobre su memoria, ¿no? En el caso de la Fundación Carlos Edmundo de Ory, que como tú me preguntabas, está activa realmente desde hace muy poquito, desde el día 2 de mayo, tiene, digamos, un proceso particular porque tardó bastante tiempo en regularizarse, digamos, de forma legal. Los trámites, por así decirlo, se comenzaron ya en vida de Carlos Edmundo y a su muerte intentaron agilizarse, pero por cuestiones de forma, como digo, pues ha habido un impasse de unos años y hasta hace muy poco, hasta el 2 de mayo, no hemos podido abrir al público en un horario permanente, regular, que es un horario convencional de mañana, de 9 a 2, de lunes a viernes, y estamos enclavados en un sitio, creo, accesible, atractivo también, que es la Alameda Podaca, muy cerca de su casa natal, cosa que le otorga un valor simbólico, sin duda, y en un edificio que es el Reina Sofía, el edificio del Centro Municipal Reina Sofía, un centro cultural que alberga otras instituciones también y que nos ofrece de algún modo el soporte y el apoyo tanto de recursos técnicos como humanos que vemos hoy día tan poco indispensable
para poder poner en marcha un proyecto como este, ¿no? Desde luego, la ubicación que tiene la institución, la fundación, es creemos un lugar privilegiado y, sin embargo, todavía seguimos alentando a la ciudadanía que conozca un espacio que se ha recuperado para el uso civil y público y que era un espacio militar, de forma que yo pues invito a los asistentes y a los participantes en este congreso a que conozcan ese nuevo uso que tiene el espacio Reina Sofía y en el que estamos nosotros, ¿no? Y Fernando, la Caballero Bonal, ¿dónde se ubica y desde cuándo trabajáis? Buenas tardes, muchas gracias al profesor Jurado por haberme invitado y bueno, me encuentro contento de compartir esta mesa con Mauro y con Javier, colegas y compañeros de dificultades, pero también de disfrute en estos proyectos, en este trabajo que compartimos. Pues la Fundación Caballero Bonal se constituyó en el año 1998 legalmente y en el año 1999 inició sus actividades, pues como deben de iniciarla una fundación de este tipo, es decir, con una gran actividad, una actividad importante como fue el primer congreso literario que trató sobre el grupo poético del 50 años después. Ininterrumpidamente ese congreso se ha venido celebrando todos los años y este año, pues en octubre, celebraremos el 15º congreso, por lo que 15 años lleva la fundación funcionando. El lugar que ocupa es un edificio municipal que ocupa el espacio donde nació Caballero Bonal, en la calle Caballero de Jerez. No la casa natal de él, porque su casa desapareció, pues en los años 50 fue derribado el edificio de la casa donde él vivió y se construyó un banco que después también ocupó unas dependencias, la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, y el Ayuntamiento de Jerez lo recuperó y lo adaptó para crear la fundación en el año 1999, aunque el edificio se construyó en el año 2000 y se inauguró oficialmente a finales del 2000. El edificio pues son 3 plantas, aunque en realidad son 2, y el sótano. Tiene un salón de actos de unas 110 para 110 personas, tiene biblioteca y archivo en la segunda planta y luego tiene un sótano aparte de dependencia administrativa, de despachos y demás, pero que esto nos permite pues tanto actividades de talleres para 20-25 personas en la biblioteca y luego para las otras actividades el salón de actos, como digo, para 110 personas, y ya para otras actividades que realmente son de mayor aforo, pues tenemos que hacerlo en otros lugares de Jerez. Muchas gracias, Fernando. Y es el turno de Mauro Quiñones. Pues nada, yo también quiero agradecer a la universidad pues esta oportunidad que nos brinda el estar con Fernando y con Javier y bueno, que estemos aquí reunidos. Y bueno, pues la Fundación Fernando Quiñones se instala en Chiclana, en las escrituras de Constitución, empieza en 1999 con Domingo Borquez, que era el que impulsó la fundación. Lo que pasa es que tuvo un accidente de tráfico y falleció al año y medio en realidad la familia habíamos confiado en él, en la custodia un poco de lo que iban a ser la obra y también el legado de la familia. Yo pasé en el 2001 dado este accidente trágico, pasé a llevar la fundación y bueno, hasta la fecha de hoy se han hecho también varios congresos. En principio nos establecimos en una pequeña sede en la calle Larga de Chiclana,
que era un pisito donde hemos estado bastantes años, porque ha tardado bastante, digamos, hasta que hemos llegado al sitio que era el esperado, que era la Casa Briones, una casa señorial del siglo XVIII, y estupenda, excelente, que se puede visitar hoy en día, que es donde estamos, en la Plaza Mayor, muy cerca de la Plaza, bueno, es en la misma Plaza Mayor, y en realidad compartimos hoy en día la sede con el Museo de la Ciudad. Es un edificio muy grande, pues tiene más de 1.500 metros cuadrados, y digamos que la parte anterior es la dedicada al museo, más grande, y la posterior es la nuestra. Fernando Quiñones tiene en la segunda planta, están expuestas las obras, aún nos quedan por exponer, que tenemos en el almacén, porque al final se nos ha quedado pequeño el edificio. Y bueno, pues sí, lo que sí es verdad que bueno, pues es un sitio muy bonito, magnífico, pero que hoy en día, como dice Javier y como sabemos todos, las fundaciones están pasando por muy malos momentos. Y bueno, para quien quiera visitar el sitio, que sepa que es la Plaza Mayor número 7, el Museo y Fundación. Y bueno, allí tenemos en la primera planta está la biblioteca de Fernando Quiñones, a la que se han añadido fondos y de donaciones, que incluso estamos pendientes de recibir todavía, porque hay libros de Diputación que tenemos que recibir. Y bueno, y luego tenemos en la parte de la segunda planta, al final, pues tenemos esa sala dedicada a Fernando Quiñones, donde tiene unos carteles donde explica un poco lo que es la obra, muy por encima, claro, porque es una obra muy grande, y donde vienen los cuadros que le donaron a la familia, todos sus amigos, cantidad de pintores, y hay cuadros bastante interesantes, pero bueno, en principio era solo hablar de la ubicación. No, pero ya podemos empezar un segundo turno. ¿Y con qué fondos cuenta la Fundación? Lo digo sobre todo para que la gente más joven que va a comenzar a investigar, sí, o que quiera interesarse, sepa qué puede encontrar en las fundaciones vuestras. Bueno, ahora mismo en la biblioteca hay 2.104 libros, de los cuales una buena parte eran los propios de Fernando Quiñones. Y entre estos libros hay libros que le ayudaron mucho digamos, a hacer sus ensayos también de flamenco, porque luego tiene, como sabéis, aparte de, primero como escritor, novelista y poeta, y también ha sido ensayista de flamenco, ha hecho uno de los libros, según Félix Grande, más importantes, que es de Cádiz y sus cantes, sobre flamenco. Entonces, pues en esta biblioteca se encuentran todos los fondos que él utilizaba para poder, digamos, tratar todos los temas de ensayo, no solo del flamenco, y aparte de todos sus contemporáneos de entonces, pues se ve toda la obra de la generación de 50, por supuesto su amado Borges, muy abundante en la biblioteca, y todas las cosas que tiene allí. Del tema epistolar pues hay poquito, porque Quiñones era bastante destrozón, o sea, hemos tenido la mala suerte de conservar las cartas de Jorge Luis Borges, y una que tenemos expuestas allí en el museo, y otra de Gabriel Celaya, y poco más, porque él las cartas no las conservaba, las partía. Y es una pena, porque la verdad que muchas personas nos comentan, hombre, es que hay cartas ahí, que tengo yo una carta, que digo, pues yo, ponla y haznos una copia o lo que sea, porque aún así nos queda recoger mucha información, pero sí hay muchas cosas. La biblioteca, desde luego, es muy especial, y préstamos no se pueden hacer porque hay libros que incluso, eso es para que lo traten gente que realmente pueda ver que se secan las hojas, vamos, hay que tratarlos de una forma muy especial. Y luego está el legado artístico, digamos, en el sentido de la obra plástica, que es lo que decía, que se conforma con 94 entre cuadros y esculturas de amigos suyos que le han ido regalando en
por ejemplo, hay autores muy importantes, ¿no? Entre Arcadio Blasco, por ejemplo, que hoy en día se expone en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. En fin, tenemos Vázquez Díaz, allí hay autores que también han triunfado a lo mejor en Australia, por ejemplo, ¿no? Como Ignacio Mármol, el pintor jienense Ignacio Mármol, y que aquí ahora es cuando se les está reconociendo. Esto no es nuevo para nosotros, porque sigo pensando que a Quiñones se le debe todavía dar el sitio que se debería dar y no se le ha dado del todo. Pero vamos, que sí hay un material interesante que para los que estáis estudiando, pues podéis ir allí. Nosotros estamos encantados de que se hagan estudios. Quiñones tiene mucho que estudiar todavía. Hay relatos por ahí que se tienen que ir a recuperar de la Biblioteca Nacional. Y quedan algunas cosillas, porque es que la obra, estamos hablando de 64 libros, sin contar reediciones, de producción entre poesía, relato y lo que es ensayo, 2 libros de teatro. Entonces es una obra bastante grande, ¿no? Y bueno, pues eso, relatillos que a lo mejor, relatos que iban a revistas, que luego esas revistas pues hay que acceder a ver dónde, o sea, hay una labor de investigación todavía. Por eso animo que Quiñones todavía, nosotros hemos mandado gente a Madrid, a la Biblioteca Nacional, pero quedan todavía cosas por hacer. Gracias. Fernando, en el caso del Caballero Bonal, ¿con qué fondos contáis? Pues el archivo y la biblioteca de la Fundación procede fundamentalmente de las donaciones del propio Caballero Bonal. Allí está su archivo completo y parte de su biblioteca todavía él la conserva porque la utiliza y de momento solamente tenemos una parte, más otra de donaciones y otra de adquisiciones. El archivo está compuesto por el archivo de correspondencia dirigida a Caballero Bonal, con lo cual allí sí tenemos las cartas de Fernando Quiñones, que le ha ido escribiendo a Caballero Bonal. Y al contrario que Fernando, Pepe en esto ha sido muy meticuloso, muy ordenado y ha conservado muy bien toda su correspondencia, y además cuando nosotros la recibimos en la Fundación estaba bastante bien organizada, datada, etc. Consta de unas 3.000 cartas aproximadamente, de unos 300 escritores, músicos, artistas, intelectuales, desde el año 1945 hasta la actualidad. Estas cartas están digitalizadas y microfilmadas en su totalidad, con lo cual se puede acceder a ella con suma facilidad. Luego está el archivo fotográfico de Caballero Bonal, de su familia, de toda su trayectoria, que ha ido también de la misma manera guardando esos recuerdos, esa foto, y ahí aparece pues con multitud de compañeros, de escritores, compañeros de generación, amigos, familiares, etcétera, que luego nosotros continuamente estamos editando en distintas publicaciones y que estamos también distribuyendo, puesto que también están totalmente digitalizados ese archivo y microfilmado, también en su totalidad, con lo cual es muy fácil también acceder a ello. Fruto de esta correspondencia y de esta fotografía la vamos nosotros difundiendo normalmente en la revista Campo de Agramante, que antes Pepe ha hecho alusión a ella y que magníficamente dirige Jesús Fernández Palacio y que codirige también mi compañera Pepa Parra, que trabaja en la Fundación. Si queréis ojearla luego, si no la conocéis, pues podéis verla al finalizar.
Además de eso, tenemos un archivo de prensa con recortes, reseñas sobre la obra poética, narrativa, textos publicados, prólogos, etcétera, que se han ido publicando en prensa y que también se ha recogido lo ha recogido el Caballero Bonal y también la Fundación ha hecho un trabajo de recopilación y de búsqueda de estos textos. Está también un archivo de manuscritos y de borradores de diversas obras literarias de Caballero Bonal y otros documentos como son, por ejemplo, dibujos del propio Caballero Bonal, que también tiene bastante. Él dice que no es que sea un mal pintor, sino un pintor poco conocido. Y luego la biblioteca, que consta de unos 7.500 volúmenes, de los cuales hay que dividir en dos partes. Una parte que es la biblioteca del 50, que es un poco a lo que tendemos realmente, a especializar esa biblioteca en toda la literatura de la generación del 50, del medio siglo, de las cuales disponemos de bastantes primeras ediciones, procedentes tanto de la propia biblioteca de Caballero Bonal como de adquisiciones o donaciones que hemos recibido. Esa biblioteca está en creación, pero ya tiene bastantes libros, bastantes documentos que son importantes para las personas que quieran adentrarse en el trabajo literario de esa generación. Y luego la otra parte, quizás más amplia de momento, que es sobre literatura del siglo XX en general, pero que en la medida que vayamos haciendo crecer la biblioteca del 50, pues irá decreciendo la otra, porque realmente lo que pretendemos es que la Fundación tenga una biblioteca especializada. No nos interesa para nada tener una biblioteca general, que ya para eso hay muchas bibliotecas. Gracias, Fernando. ¿Y Javier? ¿Se escucha bien de todas formas, Fernando? No sé lo que pasa ahí. Bueno, en el caso de la Fundación Carlos del Mundo de Ori, el valor principal, el valor y el motor en torno al que gira el legado hoy por hoy es precisamente la biblioteca. Es decir, el volumen del fondo bibliográfico consta de 8.000 ejemplares que forman parte o formaban parte de la biblioteca personal del autor, y en este sentido se ha intentado respetar, digamos, la disposición topográfica que esos libros tenían en su propia casa, de forma que sigue siendo, aun cuando el autor ha desaparecido, una biblioteca de lector, una biblioteca de autor, y creo que eso le aporta un valor emotivo y simbólico muy especial, ¿no? A mí me asombra cada día ver de qué forma a veces se ordenan los libros en esa biblioteca, es decir, de qué forma él hace asociaciones, por ejemplo, generacionales, a veces por autor, ver, por ejemplo, por estética incluso, como Pérez Estrada aparece cerca de Cirlot, ver cómo él de repente ordena ese uso no de forma ni mucho menos alfabética, ni por género, ni a veces por autor, digo, porque pueden estar en varios sitios a la vez, pero sí de forma intuitiva y de una forma, ya digo, que responde a la biblioteca de un lector, ¿no? De un lector que, como digo, atesora esa cantidad de libros con un valor, creo, literario enorme, aunque no tengan como tal, en tanto que libros, tanto valor como ediciones digamos, nobles o ediciones de valor bibliográfico, ¿no? Son libros todos ellos, que es una cosa importantísima, y esto lo ha destacado también Jesús aquí con un binomio muy bien expresado, a mi modo de ver, que es el rigor y la risa. Son libros que apuntan a un rigor desacostumbrado, es decir, en un escritor, una manera analítica de leer, de apuntar, de anotar al margen y recuperar al final del libro cualquier apreciación, cualquier nombre propio que se le escapara o que refutara o confirmara cualquier idea previa que él tenía, y por tanto son libros de trabajo, que se notan absolutamente trabajados, ¿no? Y esto es un valor, a mí me parece importantísimo, porque precisamente, como tú decías, Fernando, singulariza esa biblioteca especializada que pretende ser también la biblioteca de la Fundación Carlos del Mundo de Ori. Es una biblioteca, como digo, de cuenta con 8.000 volúmenes, pero no solamente con volúmenes bibliográficos, sino también con un archivo importante
de trabajo del propio Carlos Drummond de Ory, donde de forma temática iba ordenando cada dossier que él creía oportuno, pues, según sus intereses en ese momento o el trabajo que tuviera entre manos, ¿no? En ese sentido también hay sorpresas maravillosas, ¿no? A la hora de ver cómo articula, cómo cataloga, cómo ordena, con tanto rigor y con tanta voluntariedad, ese volumen ingente de documentos, ¿no? Ahí hemos encontrado, por ejemplo, también, puesto que la biblioteca recoge también, la biblioteca heredada por el padre, que era diplomático y poeta modernista, como sabéis, por Eduardo de Ory, recoge también ese archivo parte de los archivos propios del padre. Y hemos encontrado aquí también cosas interesantes, ¿no? Como manuscritos originales de Marinetti, por ejemplo, o de Rubén Darío, y por supuesto, aunque no la tenemos todavía en la Fundación, un valor importantísimo será cuando llegue la correspondencia, que como decía Jesús también, consta de 3.000 cartas, ¿no? Se calculan esas 3.000 cartas, dado que él guardaba copia además de cada carta que enviaba, cosa rara, y quedaba también completamente catalogado por correspondiente y por año, ¿no? De forma que cuando vengan será, creo yo, un camino ya desbrozado, o bueno, sobre todo para el biógrafo y el investigador académico, un camino que será sencillo andar, ¿no? Con esa documentación. El archivo de la Fundación cuenta también con una ingente cantidad de fotografías que lo retratan y que testimonian esa relación que tuvo, pues, con autores como el propio Caballero Bonal o Quiñones, y con toda su generación española, y con los autores, digamos, de la vanguardia y de la inteligencia de su época en Francia, es decir, con la literatura no solamente nacional sino internacional, ¿no? También con autores estadounidenses y de muchas nacionalidades, no solamente franceses, pero es importante ver que como su lectura, su tradición lectora, precisamente que motivada por su biografía, pues se dio en francés, la biblioteca cuenta resulta pues por una cantidad mayoritaria de libros en esta lengua, ¿no? En francés. Por tanto, también creo que para la ciudad de Cádiz es una aportación interesante ver que colecciones completas de Gallimard, de Folio, digamos, de sellos editoriales en francés que tienen un gran valor y que recogen aparte una compilación muy bien selecta, ¿no? Una biblioteca de autor, como digo, muy bien escogida, pues se puede también ofrecer al público investigador. Sin embargo, bueno, y por terminar un poco el apartado del legado o de los fondos que encontramos, también podemos ver allí, pues, por ejemplo, sus propias máquinas de escribir, objetos más emotivos, ¿no? Por ejemplo, ya digo, sus máquinas de escribir, su gabinete fotográfico o pictórico que tenía en casa, es decir, con qué fotografías trabajaba, con qué postales, con qué todo ese gabinete, sí, de recursos emotivos a los que uno alude cuando está trabajando a veces, que tiene un poco como padrinos, ¿no? Como padrinos espirituales encima de la mesa o en la estantería, de forma que es también muy bonito acercarse a esa lectura icónica de Carlos Drummond. Y luego también una cantidad importante de objetos como tal, ¿no? Una colección de caballos, objetos africanos, instrumentos de música que están dentro de su mundo simbólico, están en su obra escrita y que es muy bonito ver también físicamente, ¿no? Realmente y que tenemos precisamente a la vista expuestos de forma bien visible en los propios gestantes de la biblioteca. Pero como decía, a mi modo de ver, el uso que tiene esa biblioteca no debe ser, en este caso, aunque tienda a ser una biblioteca especializada, no debe ser o así lo creemos, una biblioteca solo de uso académico. Creemos que ese es a veces un hándicap que hay que superar, el hecho de que el público potencial de una institución como la Fundación Ory, Quiñones o Bonal sea solamente el asociado a la universidad. Tenemos una vocación clara de proyectar la Fundación también hacia las enseñanzas medias, de elaborar materiales didácticos que puedan ayudar a públicos de menor edad a acercarse ya en la secundaria a estos libros y a este autor, y que de esta forma también pues, puedan recuperar esa vocación literaria cuando en un periodo posterior, universitario, esos alumnos jóvenes de repente pues, emprendan una tesis o emprendan un trabajo doctoral. La propia biblioteca cuenta con todo lo que se ha hecho y se ha investigado acerca de su obra, cosa importante también, es decir, uno puede recoger cualquier apreciación, cualquier análisis, cualquier interpretación que se haya hecho y publicado de la obra de Carlos Drummond de Ory, tanto en formato impreso como digital, porque contamos en ese sentido con todo lo que se ha recogido en su memoria, y es importante también saber que para un investigador disponer del apoyo de la Fundación en ese sentido como beneficiarios, digamos, del uso de la biblioteca y de la manera en que pueden recopilar información acerca de Ory, cuenta desde luego con el apoyo de producción y con el apoyo
digamos, de búsqueda e investigación de la propia fundación, ¿no? De forma que cualquier persona que se acerque a ella podrá contar, ya digo, con ese trabajo, digamos, informativo y de trazar el camino en la medida de lo posible, ¿no? En ese sentido también queremos proyectar los fondos bibliográficos y el archivo incluso más allá del propio espacio físico de la biblioteca, y para eso hemos habilitado redes sociales que no solamente informan del programa de actividades culturales, sino que también van poniendo en valor, actualizando y divulgando, difundiendo partes de ese archivo, fotografías, por ejemplo, inéditas, dedicatorias que aparecen en sus libros y que le dan de repente un valor vigente, por ejemplo, propios fragmentos, ¿no? Que proceden del diario, que proceden de los geloritos, que proceden de los libros de poemas, de los cuentos, de las novelas, de forma que, digamos, el público relativamente ya afín o cercano a la Fundación y que sigue estas redes sociales, en Twitter, en Facebook y en la página web, pueda también desvelar de repente algún rincón oculto en la obra, y eso le sirva de motor para acercarse físicamente a ella y conocer la biblioteca y el espacio de la Fundación. Nosotros tenemos evidentemente el límite de que también es por otro lado una ventaja, pero de que contamos con un espacio compartido. En la medida en que estamos en un centro, como digo, en la Alameda del antiguo gobierno militar, que tiene otras instituciones en su seno, y la idea precisamente es compartir esos espacios de uso común, y contamos con un espacio pues para actos, ¿no? Que es el propio salón, el salón de actos o un patio, pero que no son propiamente espacios de la Fundación, de forma que eso nos obliga también a poner la mirada afuera, ¿no? y a sacar también tanto actividades como información acerca del propio autor fuera de las fronteras físicas de la biblioteca. En ese sentido, pues queremos que sea una biblioteca también dinámica, ¿no? Y que no se quede encerrada entre muros. Gracias, Javier, gracias a los tres. En efecto, lo dije antes y lo vuelvo a decir ahora, en el aula virtual de la Universidad de Cádiz, el campus virtual, están colgados los 3 enlaces de las 3 fundaciones, y por tanto ahí podéis encontrar más información sobre las actividades que realizan, los fondos que tienen, la biografía y la obra de los titulares, la reedición de obras por si queréis adquirirlas. Ahí está toda esa información. Voy a hacer una última pregunta a los tres y ya doy paso al público para que le hagáis la pregunta que queráis. Hasta ahora las fundaciones dependían fundamentalmente de financiación pública. Tal y como está el patio y de la financiación pública, y particularmente de la financiación pública a todo proyecto cultural, ¿cuáles son los retos con los que ahora mismo os enfrentáis? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuál es el porvenir de una fundación literaria? Javier, comienzas tú y barremos para acá. Sí. Bueno, tal y como lo vemos, y es cierto que esta situación, digamos, con esta coyuntura social o económica es insoslayable y nos la encontramos de frente, pero tal y como lo vemos, creemos que debe ser también una oportunidad para cambiar un poco el modelo, es decir, para cambiar un poco la mirada. No sabemos si hasta tiempos mejores o hasta tiempos peores, pero en todo caso no podemos estar, digamos, dependiendo de que ese apoyo vuelva a ser el de antes, y por tanto creemos en un modelo de gestión fundamentalmente asociativo, como digo, que proyecte la Fundación en otras instituciones y que se ayude a otras instituciones también para poder llevar a cabo su labor, para poder difundir la propia obra de Carlos, que es básicamente el cometido de la Fundación, pero también para que a través de los intereses del propio autor, del propio titular, podamos alentar y apoyar la creación contemporánea en todo lo que en vida por todo lo que en vida él se interesó, ¿no? De esa forma intentamos ponernos en conexión con otras instituciones culturales de la provincia, no solamente de la ciudad, de la provincia, que tengan pues un ideario parecido al nuestro y que puedan apoyarnos en ese sentido, y con los que podamos establecer una relación a veces de intercambio, ¿no? o de beneficio mutuo. Y por ejemplo, en este sentido, pues hemos trabajado con Confederación de Empresarios, hemos trabajado con el Colegio de Arquitectos prontamente, este propio mes, en el mes de julio, hacemos un ciclo de poesía y arquitectura en el que colaboramos con el Colegio de Arquitectos. Hemos trabajado con asociaciones y clubes de lectura y trabajamos de forma permanente, es decir, lo vemos como una parte importante. Hemos trabajado recientemente con promotores que, aunque sea en especie, pero consiguen también apoyarnos, como bodegas, por ejemplo, o empresas que pueden aportar algún incentivo a las actividades que hacemos, y por supuesto con instituciones públicas también, instituciones del conocimiento, como prevemos hacer muy pronto con la propia Universidad de Cádiz, ¿no? Tenemos previsto y en fase, digamos, de borrador, un convenio con el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura
de la Universidad de Cádiz, como digo, para precisamente elaborar ese material didáctico de forma rigurosa, profesional, de forma escalonada, según edades y niveles de conocimiento, que pueda llegar en un momento dado a editarse y a distribuirse en centros de enseñanzas medias y que por tanto reviertan a veces esa visitas un poco macabras que se suelen hacer a la Fundación cuando traemos a ellas a chavales que probablemente no tengan ningún conocimiento previo del autor, ¿no? Intentamos invertir esa situación, ir nosotros previamente a los centros de enseñanza con estos materiales que se puedan trabajar previamente con el profesorado y que de esa forma puedan devolvernos la visita de forma más informada y siendo verdaderamente provechosa esa estancia, ¿no? Por otro lado, la obra de Ori favorece el propio perfil vital, biográfico de Ori, y su propia obra favorece con mucho esa proyección hacia afuera, ¿no? De forma que, digamos, cualquier alumno de secundaria que se acerque a él encontrará siempre pues, un autor divertido, un autor, como decía Jesús, combina con solvencia el rigor y la risa, y el rigor y la risa también quedan reflejados en la propia naturaleza de la Fundación. El margen económico que tenemos, evidentemente, es muy estrecho, pero confiamos en sostener una programación mensual, una programación que se articula a través de ciclos. Todo hay que decir, por cierto, que digamos, en ese modelo tenemos una admiración fecunda por el modo en el que la Fundación Caballero Bonal, por ejemplo, trabaja también de esa forma, ¿no? Es decir, intentando fidelizar, intentando que estos ciclos regulares consigan también atraer la atención de un público afecto y siempre dispuesto a participar en estas actividades, y que agradece, creo yo, la regularidad y agradece saber que determinada institución focaliza o ayuda a dinamizar la cultura asociada, en este caso a la literatura, en determinada ciudad, ¿no? O localidad. Al margen de todo eso, también creemos en un proceso integral de la gestión cultural y de la propia gestión del legado, ¿no? Un proceso que integra desde la propia hospitalidad que tanto la presidenta de la Fundación, Laura Lachejoa, como los que estamos, digamos, en torno a ella, intentamos propiciar la propia hospitalidad, digamos, con los investigadores, pero también con los interesados y sencillamente el público afecto a la literatura o a la cultura, como en el orden de articular de forma simultánea procesos de comunicación, procesos de diseño atractivo para que las actividades y la propia obra de Carlos del Mundo llegue a los públicos que creemos potenciales, ¿no? Un programa de proyectos y de colaboraciones también sostenido y programado, intentar no improvisar, intentar no tener la mirada puesta en la coyuntura, sino en un ideario que creemos estable y que creemos que no es excesivamente costoso, siempre que ya digo, se cuente con la colaboración de otras instituciones en la propia provincia, y a veces esto es incluso un hándicap a superar, ¿no? La desconexión que existe en una provincia tan pequeña como la de Cádiz, la desconexión que existe entre fundaciones y entre instituciones, y poder, digamos, solventar un poco este capítulo a través de colaboraciones, y también llamar a visitar la Fundación a gente de la provincia, no solamente de la localidad, que es una cosa que nos interesa. Por ejemplo, como nota anecdótica, en nuestro mailing no solamente hay direcciones o referencias de la localidad o la provincia, sino que lo que hacemos lo comunicamos de forma nacional, ¿no? Porque creemos que los contenidos no son localistas, es decir, que tienen proyección, y creemos que la obra de Ori tiene también esa proyección nacional, y no tememos en absoluto a lanzar, siempre que tenga sentido obviamente, pero a lanzar esa comunicación de forma abierta a un mailing seleccionado, pero bien amplio, de críticos, de gente afín a la cultura en todas las disciplinas artísticas que creemos que pueden estar interesados por lo que hacemos. Y finalmente, bueno, la distribución de los recursos, pues como digo, al tener unos recursos muy limitados, intentamos también no malgastar en cuestiones que pueden ser a veces superfluas, evidentemente exceptuando algunos materiales, ¿no? Por ejemplo, como este folleto que os hemos traído, este tríptico informativo que era necesario para difundir un poco el inicio de la Fundación. Ahora lo compartiremos, pero salvo este tipo de materiales impresos, se trata de ahorrar en costes en todo lo que se puede, de forma que intentemos depender lo mínimo posible de esas aportaciones públicas, y en todo caso defender y devolver a los ciudadanos la aportación que a través de la Fundación Municipal de Cultura, la Fundación Ori, recibe. Gracias, Javier. Bien, todos sabemos que los tiempos son malos, que vivimos unos momentos graves en
lo económico, pero todo el mundo, o sea, aquí no se salva nadie, hay muchísimas personas que cada día pierden su trabajo, hay muchísimas personas que son desahuciadas de sus casas, hay muchísimas personas que lo pasan mal y que no tienen para comer, ya los estudiantes tampoco pueden pagar las matrículas en la universidad y sospechamos que las becas van a ir desapareciendo poco a poco. Evidentemente esta situación pues les afecta también a las fundaciones como no podría ser de otra manera. Yo creo que esto es así y que no es que nos conformemos, pero habrá que asumir la realidad que existe en este momento y ir tratando de convertir en oportunidades lo que ahora mismo nos parece que son desventajas o que son desventajas. Tendremos que situarnos dentro de este escenario que nos toca vivir y tendremos que ir adaptándonos con nuestra profesionalidad, con nuestra excelencia, con nuestra imaginación a la nueva realidad que nos ha tocado vivir y que además creemos que ya no va a volver a ser como antes de ninguna manera. Lo que vaya a ser no lo sabemos, pero desde luego a lo que hemos estado acostumbrados no va a volver, estoy absolutamente convencido de ello. Por lo tanto, hay algunas cuestiones que yo creo que las fundaciones tendremos que plantearnos para poder subsistir y de la mejor manera posible. En primer lugar, yo creo que tenemos que tratar de identificarnos con la misión fundacional en cada uno de los casos. Es decir, muchas veces hemos asumido muchos papeles, muchas labores, mientras ha sido posible, pues tendremos que irnos adaptando cada vez más a lo que es la misión fundacional, al objetivo fundacional, y valga la redundancia de las fundaciones, y en este sentido centrarnos en ese cometido de una manera explícita. Como ha dicho Javier, hay que establecer complicidades sociales con todos los grupos sociales, culturales, vecinales, etcétera, para crear una red de complicidad y de fidelización de público, de cercanía, de arropamiento, etcétera. Y eso hay que hacerlo y hay que salir a la calle y hay que buscar esas complicidades ahora más que nunca. Establecer colaboraciones amplias con otras asociaciones, con otras fundaciones, con otras entidades, y muchos de los proyectos compartirlos y hacerlos pues entre varias entidades y no una sola, porque quizás no vaya a ser posible en el futuro que podamos asumir por lo menos proyectos de envergadura por cada uno por su lado. Hay que dimensionar la gestión y las fundaciones pues a las exigencias actuales. Pues no podemos tener más personal del que sea posible, no podemos abarcar todas las tareas que quisiéramos, no podemos tener los medios que sería bueno tener y que hasta ahora quizás los hemos podido tener, etc. Hay que aprovechar a las TIC y desarrollarla al máximo. Quizás en esto estemos un poquito todavía dormidos en los laureles porque nos cueste trabajo adaptarnos. Desde las TIC hoy se desarrolla una cantidad de funciones, de relaciones, de transmisión de conocimiento, etcétera, etcétera, que quizás nosotros deberíamos aprovechar y tratar de impulsar al máximo, porque lo que no podamos hacer desde la propia día a día y en nuestra sede, quizás desde ahí se pueda difundir y se pueda hacer esa labor con mucho más fruto que lo que logramos hasta ahora. Por lo menos en nuestro caso, en mi caso, sí que creo que tenemos que desarrollar eso de una manera mucho más amplia y más madura. Hay que establecer una nueva relación con el dinero. Hay que establecer una sostenibilidad equilibrada, yo creo.
ya no se puede vivir del dinero público como se ha vivido hasta ahora casi exclusivamente. Esto no va a ser posible. Y habrá que ir estableciendo, no sé cómo, pero habrá que verlo, un equilibrio entre el dinero público y el dinero privado, entre el mecenazgo, si es que esto algún día sale de verdad, y entonces se pueda recurrir a la ayuda, a las donaciones privadas, a los recursos propios en la medida que las fundaciones tengan patrimonio propio que puedan rentabilizarlo, pero hay que hacer un equilibrio sostenible en el tema económico porque el modelo actual no se sostiene ni va a ser posible en el futuro. Los equipos de trabajo deben ser multifuncionales, es decir, no tan especializados que solo sirvan para una cosa, cada uno, sino que los equipos tienen que hacer muchas cosas y tendremos que reciclarnos, tendremos que hacer funciones múltiples y variadas entre todos, porque no se puede tener un equipo absolutamente amplio para que cada uno haga una cosa muy bien, pero no es posible en estos momentos. Hay que fomentar y desarrollar la investigación. Quizás esa es una de las tareas fundamentales de nuestras fundaciones específicas, literarias y de autor. Entonces, pues fomentar eso ahora y estaremos cumpliendo con una de nuestras funciones fundamentales. Y a lo mejor otro tipo de actividades, sin olvidarlas, pues hay que bajar un poquito el pie. Y por último, hay que comunicar porque es fundamental. Y no estamos acostumbrados a vender lo que hacemos, no estamos acostumbrados a ponerlo en valor, no estamos acostumbrados a difundirlo, y comunicar bien, como rememorando a Machado, es terminar de hacer bien las cosas. Cuando se comunica bien, se ha terminado de hacer bien el trabajo y si no se comunica bien, pues esto se queda un poquito pobre. Gracias, ¿no? Bueno, pues yo voy a ser un poquito más rebelde, estoy completamente de acuerdo con los compañeros, el problema es muy grave. Yo, igual que dice Donald Sassoon, que es uno de los gente que es un profesor de historia europea comparada, que está muy habituado al estudio del mantenimiento, digamos, de todo lo cultural y todo esto, él piensa, como yo pienso, que recortar en cultura es particularmente estúpido porque es un sector en crecimiento. Esto lo dice textualmente. Entendemos la situación actual, pero digamos que la cultura no es precisamente, no es como no es que la construcción no podemos seguir construyendo casas, pero es que la cultura precisamente es uno de los sectores que prometen más desde el punto de vista de industria cultural como objetivos a tener en cuenta. Ahora mismo las fundaciones, por lo menos en mi caso, estamos un director, una persona y María Ángeles que tiene un 65% de minusvalía, no paga la seguridad social y nos encontramos con un dilema que es que 4 instituciones tan importantes como Diputación Provincial, como la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Chiclana y el de Cádiz, son casi incapaces de llegar a un acuerdo cómo mantener la fundación. Todavía no nos han aprobado el presupuesto. Con esto quiero decir que claro, hemos pasado de un modelo, como ha dicho Fernando, digamos, de subvenciones, digamos, se puede decir incluso hasta habido una cultura de la subvención, donde se han dado subvenciones muchas veces, subvenciones que de pronto un señor que quiere arreglar el patio para enseñárselo a los turistas, hacerlo en tipo cordobés, eso lo he visto yo en patios que no son los de Córdoba, son los de aquí, son más pequeños, ¿no? Entonces subvenciones para un montón de cosas, viajes que se han hecho, en fin, una serie de cosas que efectivamente ahora hay que optimizar los recursos, de esto no me cabe la menor duda, pero hemos pasado de esa cultura de la subvención, yo creo, hasta ahora un vacío en lo que podría ser una buena solución para las fundaciones y todo lo que es el mantenimiento de esa industria cultural, que sería en concreto el mecenazgo, pero el mecenazgo no como se concibe aquí,
sino el mecenazgo como se está concibiendo en Estados Unidos, que ellos están mucho más adelantados, nos llevan años luz en este tipo de cuestiones que ahora nos empiezan a plantear aquí de una forma un poco sorpresiva, ¿no? Entonces, pues, yo pienso que, de hecho, hay un anteproyecto de ley, la Junta también tiene algo, pero estamos hablando de micromecenazgos, y evidentemente esto es muy serio porque estamos defendiendo el proyecto, el patrimonio y el legado de no solamente las tres fundaciones que hay aquí. Estoy completamente de acuerdo con Javier que dice que hay que optimizar los recursos, pero sí es verdad que también tenemos que hacer conscientes a los que también lo están pasando mal, en el sentido que tienen que administrar los recursos, de que esto es una actividad positiva. Este tipo, el Donald Sassoon, es muy curioso. Yo he cogido unos apuntes de él porque él piensa también que al margen del problema del dinero, ¿no? Que no es poco, también es muy importante cuánto tiempo tiene la gente para invertir en cultura. No es solamente... Entonces también es verdad que este tipo de sociedad estrangulada ahora mismo por una cosa casi surrealista, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? De que se está pagando a los bancos porque aunque sean empresas privadas, se les está pagando con dinero público, porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros? Entonces, claro, también se está viendo que la sociedad, a su vez, pues claro, si antes había X enfermeros, hay X menos un 20% o menos un 30%. Entonces, ¿qué pasa? Que los que quedan tienen más, más ocupación, tienen menos tiempo libre. Vamos a resumir la cosa, que en vez de ir a una sociedad del ocio, que es lo que deberíamos de ser, yo soy partidario en principio del reparto del trabajo, para suprimir el problema del paro, sin embargo, ocurre lo contrario. Y esto afecta directamente a la industria cultural. Es decir, claro, la persona que sale a las 8 y pico de trabajar, pues le va a costar ir mucho a un acto cultural porque ahora mismo se está apretando más a los que quedan, la gente que va saliendo. Y efectivamente el tema de la educación, lo mismo, está sufriendo unos recortes. La educación también considero que es una inversión, porque igual que digo que la cultura, la educación no se le puede quitar a las universidades, no se le puede quitar porque es que si no, lo que hacemos es una sociedad en la que realmente vamos a quedar completamente desarmados ante digamos, unas nuevas personas que están un poco diciéndonos lo que tenemos que hacer. No sé si llamarles lobbies europeos o qué, pero de alguna forma sí, dentro de esa cordura de intentar maximizar los recursos y sobre todo las fundaciones, ¿no? Que tenemos que hacer como obligación, buscar modelos en los cuales podamos colaborar entre nosotros, también que la gente pueda colaborar, buscar también que haya soluciones políticas a que este mecenazgo del que quiero hablar, porque es que hoy en día, si alguien quiere aportar a una fundación o a cualquier proyecto de cualquier persona, de un artista, de un literato, le desgravan un 25%. En Estados Unidos es un 100%. Entonces, claro, el mecenazgo, no me compare usted cuando dice, no, es que usted está acostumbrado a las subvenciones, sí, pero es que aquí no se está apoyando a los mecenas. A un señor que le dan un 100%, si da una cantidad y le desgrava el 100% de la cantidad que ha dado, pues esto va a animar. Entonces empezamos por un anteproyecto que puso el PP, el Partido Popular, a mediados del año pasado, que decían que lo iban a llevar a cabo, que es la ley de mecenazgo, y resulta que luego dijeron que no, que iba a empezar en enero, donde se promete un 70%. Bueno, no está mal, pero es que el problema es que a mí me huele a humo total, porque desde 1 de enero hasta acá ya han pasado unos cuantos meses. O sea, esto es como otras cosas que están vendiendo, que bueno, de alguna forma luego no llevan a cabo. A lo mejor es buena voluntad, pero la ley de mecenazgo ahora mismo sigue sin tener una posibilidad real de que se establezca. Entonces, nos hemos visto un poco eso.
yo diría una expresión un poco vulgar, pero es cagaos y con el agua lejos, ¿no? Esto es el problema, porque ahora subvenciones no, porque nos retiran, claro, lógicamente las instituciones que aportan ese dinero público se van retrayendo, yo lo entiendo, porque es lo que dice Fernando, también en sanidad, en todo, todos lo están padeciendo, pero claro, si se nos acaba esa posibilidad, que son en definitiva puestos de trabajo, porque eso requiere mantener esos legados, mantener que haya gente para que se puedan investigar, requiere nóminas, que es el problema de las empresas, de todas las empresas y estas fundaciones, que aunque sean empresas, digamos, que son sin ámbito de lucro, está claro que el mayor coste, y esto lo sabe Fernando perfectamente, y Javier, el mayor coste de una fundación son sus nóminas. Yo ya os he dicho los empleados que tengo, una empleada y yo. Eso somos la plantilla. Y el año pasado, por ejemplo, para nosotros supuso el 93% del dinero que teníamos destinado a la fundación, el pago de las nóminas. O sea, este es el problema al que nos estamos enfrentando y bueno, yo creo que de alguna forma, entre todos los que queremos que esa industria cultural salga adelante, también es un poco apostar porque de alguna forma se conciencie también a todo el mundo que invertir en cultura es una buena inversión. Gracias, Mauro. Bueno, sobre la mesa han quedado muchos temas, algunos polémicos y otros informativos, y ahora si alguien quiere opinar, preguntar a uno, a los tres, en fin, abrimos un debate entre los que estamos aquí. ¿José Ramón? Sí. Habla José Ramón Ripoll, escritor, por si alguien no lo conoce. Yo hace tiempo que planteo el problema de las funciones de escritores, de pintores, de artistas, de gente que ha tenido la deferencia de dejar un legado a la sociedad, ¿no? Pero con respecto a lo que has dicho de los millones de nazos en los Estados Unidos, las fundaciones en los Estados Unidos que se llegaron un 100%, son aquellas fundaciones que personalmente aportan, bien sea por se trata de un autor de grandes derechos y con esos derechos puede subvencionar la fundación, ¿no? Y se graba que raramente esas fundaciones le piden aportaciones al Estado, muy raramente. En la provincia de Cádiz, por las características socioculturales, históricas, lo que sea, yo creo que es uno de los territorios que más artistas y más escritores han dado, por lo menos del siglo XX, y no me refiero ya a escritores de uno o dos libros, sino a escritores importantes. ¿Qué pasará en el futuro cuando los escritores ahora en torno a los 50, 60, 70 años pues continúen escribiendo, siguen siendo premiados y tienen también una fundación en el pueblo donde han nacido? Hay muchas fundaciones en la provincia de Cádiz. A lo mejor llega un momento en que tenemos 30 fundaciones de 30 escritores. Eso es casi insostenible, por no decir insostenible. O bien la fundación, el futuro de las fundaciones pasa como le ocurrió a la primera fundación Rafael Alberti, que era mantener una fundación dentro de lo que era la Delegación Provincial de Cultura, ¿no? Que adoptó el nombre de Fundación Rafael Alberti para gestionarse y hacer actividades propias de la Diputación o de cualquier ayuntamiento por el nombre de ese escritor, ¿no? Con la José Luis Cano en Algeciras, ¿no? O bien habría que pensar en un sistema de cooperación, de cooperativa, un marco lo suficientemente amplio donde acogiera pues todos los legados de la gente, de los escritores de la provincia. Vamos a suscribir ahora a la provincia por no hablar de Andalucía.
y crear una estructura lo suficientemente competente y autónoma como para que desarrollase una actividad, no solo una actividad cultural, sino de difusión de las obras de sus respectivos autores para el investigador, para los alumnos, en convenio con la universidad, etc. Digo yo, es un planteamiento personal que yo creo que puede ir por ahí. Muchas gracias, José Ramón. Alguien, como no hay pregunta directa, sino solamente una sugerencia de futuro, pasamos a otra intervención. En la Fundación Jorge Guillén de Valladolid ya está recibiendo legados de escritores, de escritores importantes que ya tienen comprometidas su legado el día que ocurra su fallecimiento. Por ejemplo, Antonio Carvajal ya ha llegado a un acuerdo con la Fundación Jorge Guillén, que es el nombre más importante, es el que le da nombre a toda la fundación, pero va a ir acogiendo legados. Y algo parecido pasa también con la Fundación Gerardo Diego. Yo estoy de acuerdo con José Ramón, que a lo mejor en un futuro no muy lejano se podría pensar en agrupar las fundaciones bajo un organismo que tenga nivel provincial. Y yo creo que la universidad podría a lo mejor también ser un contenedor de fundaciones, porque también es un contenedor de aprendizaje y de docencia. Y no, eso puede evolucionar. Hay otra cosa que hemos puesto en marcha ya. La Fundación Ori le ha propuesto a la Fundación Caballero Bonal una especie de hermanamiento simbólico, algo que también se podría hacer con las de Quiñones. Porque cuando se estaba hablando de dinero, yo me estaba acordando de una cosa tan sencilla como la que voy a contar. Cuando éramos veinteañeros, y digo, José Ramón y yo que estábamos marcadas, salíamos con Quiñones por las noches a las descubiertas nocturnas a beber, a cantar, y Quiñones en la plaza de Mina a las 2 de la madrugada nos enseñaba de memoria los poemas de Carlos II de Ori. Y de ahí luego íbamos a la Estaona a robar bollos, porque no teníamos un duro. Bueno, pues, y me acuerdo también cuando Quiñones recibe el premio Fernando Quiñones, que le encantó porque era una escultura pequeñita, una especie de escenario, mini escenario, con un telón, y lo subió y era una campana, era de abajo una campana, una pequeña escultura de Luis Quintero. Entonces, si eran hermanos, digamos, espirituales en vida, aunque a lo mejor no se trataron mucho, porque uno estaba en Francia y el otro en Cádiz, ¿por qué no pueden estar luego juntos en un organismo común algún día? Sí. Que se irradie toda la provincia, toda Andalucía. Eso, a lo mejor eso no está tan lejos. Y si hay un hermanamiento entre Ori, dice Caballero Bonal, ¿para qué sirve un hermanamiento? Digo, pues un hermanamiento puede servir para optimizar recursos. Si sabemos que un escritor viene a Jerez o viene a Cádiz, se lo ofrecemos por el viaje de Cádiz a Jerez o de Jerez a Cádiz. A la otra fundación, lo mismo se puede hacer con la de Chiclana. Aunque yo digo y sigo pensando, lo he dicho muchas veces, que la Fundación Quiñones debía trancar. Pero bueno, ese es otro tema arduo de trabajo, ¿no? ¿Alguno de la mesa queréis opinar algo al respecto? Yo creo que un planteamiento de ese tipo es absolutamente necesario en este momento, porque por el camino se van a quedar muchas fundaciones de este talante, no otras, porque hoy constituir una fundación que no tenga un patrimonio propio, que pueda garantizarle en parte su subsistencia, es decir, que tenga por lo menos, pueda generar recursos propios por un valor del 50% de lo que necesite, es absolutamente suicida. O sea, porque no se va a poder en adelante contar con recursos ajenos que hagan posible esto. Entonces habrá que buscar medios de este tipo para fundaciones como las nuestras, que no son fundaciones de empresa, que no son fundaciones de banco, que no son fundaciones que cuentan detrás
pues con un remanente y con unas aportaciones que le hagan posible subsistir. Y habrá que ir buscando medios de ese estilo, ¿no? Donde los recursos se compartan y, por ejemplo, los gastos de gestión se hagan conjuntamente a través de un gestor común, en fin, ahí hay para estudiar y creo que sí, que es una posibilidad. Sí, me da igual. Sí, yo estoy de acuerdo completamente, me parece una idea, creo que será muy adecuada el agruparnos un poco casi a nivel cooperativo, ¿no? Pero vamos, que sigo insistiendo de que se debe de hacer una buena ley de mecenazgo en España y hay que insistir, y esa, digamos, timidez que hay ahora mismo de llevar ese anteproyecto de esa ley de mecenazgo que está ahí esperando desde hace un año, que no sale, porque claro, es que eso depende de economía. Entonces economía dice, bueno, es que claro, si reducimos el 100% al 70%, pues recaudaremos menos. Pero es que en el fondo lo que están haciendo es están impulsando, ese es el verdadero valor, que se está impulsando y digamos se están quitando ya subvenciones. Vamos, tengo yo mucha esperanza en esa fórmula de alguna forma, de hacer un poco, imitar un poco lo que se está haciendo en Estados Unidos, a pesar de lo que has dicho, que es cierto. Pero sí es verdad que mucha gente que a lo mejor podría invertir en estas fundaciones no lo hace porque evidentemente no tiene ningún beneficio ahora mismo que sea significativo, porque es lo que decía yo de ese 25%, y buscando nuevas fórmulas se puede buscar también esa posibilidad de que realmente esa ley de mecenazgo salga para adelante y que, digamos, los que quieren de alguna forma derivar que la industria cultural vaya hacia, entre otras partes, un sistema de mecenazgo y digamos, eludiendo subvenciones, pues yo creo que es una baza importante a jugar junto a lo que han dicho José Ramón y Jesús, pues del tema de optimizar más los recursos, aprovechando más todo, ¿no? Yo solamente quería hacer un apunte rápido. Yo estoy de acuerdo básicamente en esa idea de potenciar el mecenazgo, pero también recuerdo que Dylan Thomas, el poeta estadounidense, lo pedía ya en los años 50 y pedía que volviera al mecenazgo y prácticamente 50 años después o algo más seguimos sin ver todavía esa época esplendorosa a la que él aludía, ¿no? Y yo creo que es difícil realmente que de forma altruista, aunque hay ejemplos, creo, notables, pero de forma altruista, aun con beneficios fiscales, ese mecenazgo en el que pensamos y que pueda ser de verdad una opción de futuro, se dé a corto plazo. Siempre que no entendamos el mecenazgo como una aportación ventajosa de una institución privada, pues para lavar imagen o para sencillamente proyectarse socialmente, como puede ser una obra social y cultural hasta hace unos años, o una aportación de una gran empresa, etcétera, ¿no? Sí creo quizá en las pequeñas aportaciones y en ese micromecenazgo que puede haber en un futuro si se articula correctamente, ¿no? Ahora ya están puestos en marcha proyectos de esa índole, pero todavía no han terminado de cuajar, y desde luego cuando se trata de alentar un proyecto local es difícil de repente pues, conseguir el interés de una institución nacional, ¿no? Y tienes que justificar muy bien por qué le beneficia estar ahí. Sin embargo, sí creo que se puede llegar, y creo que es lo ideal, a un modelo de autofinanciación, evidentemente también por una cuestión de sanidad, de salubridad fundacional, de intentar depender lo menos posible de las instituciones públicas, de intentar tener autonomía de gestión, etcétera. Creo que sí se puede llegar a un modelo de autofinanciación, no solamente, como dice Fernando, a través del patrimonio, sino incluso también a través de las propias actividades que genera la institución, ¿no? Y me parece que en ese sentido lo que hay que tener es la complicidad de la administración de la administración en este caso que alberga o que apoya mayoritariamente una institución de este tipo, para poder rentabilizar las actividades que sean que se puedan capitalizar de forma moderada y de forma siempre equilibrada en relación a lo que se ofrece a la ciudadanía.
esto, digamos, que es una frontera bastante líquida, porque se acerca o se puede acercar a tesis neoliberales que en gestión cultural parece que están de moda ahora, ¿no? En esa idea de intentar combinar lo público y lo privado. A mí me parece que, digamos, gestionada con solvencia, gestionada con cierta cautela, es también una vía de financiación, ¿no? Y yo tengo ejemplos en la cabeza de este tipo por los cuales se puede pues llegar, ya digo, a ofertar, por ejemplo, un programa de actividades a precio reducido, ofertar actividades gratuitas, que son mayoritariamente las que ofrecen las fundaciones, pero patrocinadas por empresas o por pequeños, en este caso, grupos empresariales que puedan apoyar esa actividad concreta, pero no la actividad completa de la fundación. Es decir, que tengan que, en ese sentido se requiere, pues tener, claro, evidentemente no contamos con un departamento de marketing y de captación de fondos en una institución, ¿no? Como esta, que es una fundación en la que hay 1, 2 personas, 3 personas trabajando, pero sí que hay que tener la mirada puesta en ese tipo de posibles colaboraciones, porque me parece muy difícil ya volver a conseguir pues esos grandes patrocinios anuales firmados de forma estable y tan fieles, ¿no? que había hace unos años. Y en ese sentido pues creo que hay que potenciar y poner en valor también la actividad que uno genera y ponerla, digamos, también en igualdad de condiciones con el legado, o poner en valor el legado que el titular ha querido ceder a esa fundación, ¿no? De esa forma hay que, creo, intentar sacarle provecho también a ese legado, intentar proyectarlo e intentar que en la medida de lo posible también ayude a que se autofinancie el modelo de la institución. Una última cosa, por lo que me comentaba Jesús, yo creo que, y José Ramón Ripoll, yo creo que hay una diferencia a veces básica en la nomenclatura de este tipo de instituciones. Hay aulas, por ejemplo, sobre escritores que apoyan, digamos, la memoria de un escritor, insertas dentro de las universidades y que se llaman pues aula Claudio Rodríguez o aula, etcétera. Exacto, cátedras, y no requieren, a veces porque el legado no lo necesita, una fundación como tal, de forma que tampoco creo que tengamos que ponernos en la tesitura fatalista de que llegue un momento en el que nos saturemos de instituciones, ¿no? Desde luego un continente que proyecte la cultura literaria asociando dentro y compartiendo recursos, asociando todas las fundaciones que pueda haber en una provincia con cierto interés, me parece una opción desde luego sana, ¿no? a nivel económico, pero tampoco hay que olvidar que una institución y un autor no puede perder su identidad, y esa identidad es importante mantenerla. No solamente porque no conviene hacer creo yo, ¿no? un batiburrillo sino porque la manera en que la gente, en que el público se asocia o se identifica con una determinada programación tiene mucho que ver con la afinidad que tiene hacia ese autor, ¿no? Y no sé yo si ya te digo, si coger de repente y meter todas las fundaciones en un solo compartimento pueda ser provechoso para todas ellas, o más bien diluya. Eso entraña riesgo, por supuesto. La cátedra José Ángel Valente de Santiago funciona estupendamente y edita muchos libros y todo. Bueno, también es responsabilidad de cada administración. La fórmula también depende. Claro, y también es responsabilidad de la administración, en este caso, si hay una administración interesada, es responsabilidad de la administración valorar si ese legado tiene interés para la ciudadanía. No se trata de coger todo lo que llega, sino de intentar poner en orden las cosas, ¿no? Es decir, no creo que haya que aceptar todos los proyectos que llegan, ¿no? Sino los que son provechosos de verdad y pueden devolver algo. De hecho, hay un escritor en esta provincia, que no voy a decir su nombre, que intentó durante años que le montaran su propia fundación y no le hizo caso a ningún ayuntamiento ni diputación ninguna. Quiero decirte que ya se han rechazado peticiones. En fin, llevamos ya un buen rato dialogando y yo tenía mucho interés en esta mesa porque creo que ha enriquecido muchísimo el seminario, se ha hablado de cosas prácticas y quizás en un futuro esto sea la prehistoria de esa futura cooperativa, esta mesa redonda, por lo menos que sirva como hermanamiento y no sabemos si como cooperativa. Sí, yo además quiero añadir de cara a los alumnos que aparte de, lógicamente, a través de esta mesa que hayan podido tener toda la información acerca de lo que les podemos ofrecer desde nuestras propias fundaciones para su trabajo y para su investigación y para su conocimiento, aparte de eso también se han enterado de otras cuestiones por si en el futuro piensan trabajar en una fundación, que ya se vayan formando en lo que les espera y en cómo tienen que irse orientando profesionalmente.
O ganándose al concejal de su pueblo o al diputado si quieren tener su fundación, ¿no? Efectivamente, eso. Bueno, muchas gracias a los tres por haber venido y dejaros vuestro tiempo.